Buenas noches, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Agradecido al Señor de esta nueva oportunidad de poder reunirnos alrededor de la palabra, poder compartir con ustedes, como cada martes, la lectura de las 7 edades de la Iglesia, esperando en esta noche que Dios pueda derramar de sus bendiciones en nuestra vida. Hermana Belén, Dios le bendiga. Hermana Estela, Dios le bendiga. Espero que esté mejor, hermana Estela, de su salud. Que Dios la siga restaurando completamente. Gloria en nombre del Señor. Nuestra hermana Esther también, Dios le bendiga. Gracias al Señor de esta nueva oportunidad, este nuevo día que Dios nos ha dado. Hermana Esther, Dios le bendiga. También estamos agradecidos, mis hermanas y mis hermanos, al Señor primeramente, por estar respondiendo a nuestras necesidades. Usted sabe, estuvimos orando y continuamos orando por la salud de nuestro pastor, para que Dios lo restaure prontamente. Había estado unos días internado y por la gracia del Señor ya está en su hogar, se está recuperando. Hermana Estela, me alegro que esté mejor, hermana. Que Dios la siga restaurando. Como les decía, mis hermanos, nuestro pastor había estado internado con un problema en su glucosa y también anemia. Y bueno, Dios haciendo de su parte, nosotros haciendo la nuestra, pero confiando plenamente en las promesas del Señor. Hermana Carmen, Dios le bendiga, hermana, que Dios la colme de bendiciones. Dios obrando de manera milagrosa, Dios obrando cuando nosotros pensamos muchas veces que las situaciones nos van a sobreponer. Dios extiende su gracia, Dios extiende su misericordia. Hermana Eva, Dios le bendiga. Gracias al Señor de que mientras los hermanos y las hermanas se van conectando, tenemos este pequeño tiempo, este pequeño espacio para ir reuniéndonos, dando una pequeña introducción antes de tomarnos nuestro tiempo para la lectura de las 7 edades de la Iglesia, como cada martes lo venimos haciendo con la ayuda del Señor. Realmente ya estamos casi finalizando este tremendo mensaje que Dios envió a través de la boca de su profeta, nuestro hermano Abraham, en esta edad final. Nosotros lo creemos, nosotros creemos en este mensaje que Dios nos ha enviado a través de su profeta, a través de Malaquías 4, dando cumplimiento a las Escrituras. Y es nuestro deber, mi hermana y mi hermano, poder indagar, poder buscar, poder pedir que el Señor nos revele más y más de su palabra. Bien, lo hemos leído una y otra vez en el culto, y también lo hemos leído aquí, que no es solamente comparar versículos o investigar un poco la historia, también se requiere ese factor sobrenatural, esa revelación de parte de Dios en nuestras vidas, que Él venga y nos revele su palabra. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Así que esto no es la capacidad de alguien, sino que Dios tiene que venir y revelarnos su palabra. De lo contrario, solamente será algo intelectual, será algo que se nos pasará por alto, pero Dios puede revelarse en simplicidad. Así que, mi hermana, mi hermano, clamemos al Señor para que Él siga revelándonos su palabra, más en esta hora final, cuando sabemos que todo se está cayendo, todo se está derrumbando, todo es un caos, pero lo único firme es Cristo, la palabra. Hermano Pablo, Dios le bendiga, Dios bendiga a su familia en esta noche, y a cada hermano y a cada hermana que están compartiendo con nosotros cada martes la lectura de la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes, antes de ir a nuestra porción, quiero leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículo 24 en adelante. Dice así: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras
ofensas. Amén. Y quiero tomar unas citas que tengo sobre el hermano Branham, que hablan sobre sanidad. Es un pequeño compendio y dice así: todo lo que Dios tiene en su reino nos pertenece a nosotros. Él toma el gran libro de cheques y pone su firma en cada uno y dice: hijo, aquí tienes. Cualquier cosa que necesitas, ve, consíguela. Amén. No tema usted de llenarlo, llénelo y cóbrelo. Diga: gracias, Señor, aleluya. Entonces ocurrirá. Llene el cheque y diga: Señor, yo necesito sanidad. Cobre el cheque y diga: Señor, allí lo tienes. En el nombre de Jesús pido sanidad. Luego diga: gracias, Señor, y siga adelante. Crea usted por la sanidad y enseguida le llegará. Como cuando los cuervos le traían el alimento a Elías. Allí está. Otra cita le voy a traer. Y creo que esta cita es muy válida para nosotros, en especial en nuestro tabernáculo. Últimamente hemos tenido muchos hermanos que están enfermos, algunos todavía lo están, algunos físicamente, otros espiritualmente. Pero yo creo en las promesas del Señor, que poderoso es el Señor para traernos sanidad. Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, y su palabra no puede cambiar. Y dice así: aunque las circunstancias parezcan caer a diestra y a siniestra. ¿Ve? Cuando estamos rodeados de problemas, esa fe nunca será movida, porque usted está seguro que Él es Dios. Y si Él es Dios, Él cumple su promesa. Él no puede hacer una promesa y luego no cumplirla. Si Él es Dios, Él tiene que cumplir su promesa. Oh, yo amo eso, dice el profeta, y creo que nosotros podemos decir amén a esto. Vuelvo a leerlo, hermano. Dice: Él no puede hacer una promesa y luego no cumplirla. Hermana Miriam, Dios le bendiga. El Señor no puede decirnos algo y luego no hacerlo. Si Él dijo que Él era nuestro sanador, Él debe ser nuestro sanador. Eso ya está fuera de su alcance en cierta manera, porque Él ya hizo todos los reclamos. Él pagó todas nuestras bendiciones. Todo el precio de la redención Él lo pagó en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que extender nuestra fe y tomar lo que Dios ya nos ha dado. No es que Él lo hará, Él ya lo hizo. Solo nosotros tenemos que movernos en fe y alcanzar esas promesas de parte de Dios. Así que, al igual que los discípulos, Señor, aumentanos nuestra fe. Si todavía no llegamos a esas promesas, Señor, aumenta nuestra fe. Si usted necesita sanidad, que el Señor aumente su fe. Si usted necesita liberación, que el Señor aumente su fe. Si usted necesita revelación, que el Señor aumente su fe. Si usted necesita júbilo, que el Señor aumente su fe. Porque aquel que se acerca a Dios debe creer que es galardonador de aquellos que le buscan. Usted tiene que acercarse a Él en fe. Usted no puede acercarse dudando, usted no puede acercarse de mala manera, usted debe acercarse con fe. Así que el Señor, en esta noche, a cada uno de nosotros, en nuestras distintas circunstancias, por eso digo, algunos necesitan sanidad natural, algunos necesitan sanidad espiritual, algunos necesitan que Dios devuelva el gozo de la salvación, algunos necesitan revelación, algunos necesitan sentirse perdonados, algunos necesitan consolación, algunos necesitan ser liberados, algunos tienen necesidad de que Dios les provea algo. No importa la necesidad. No importa la necesidad. Lo que importa es que todavía Él sigue siendo Dios. Y vuelvo a leerlo. Si Él hace una promesa, Él no puede no cumplirla. Él debe cumplir lo que Él prometió, porque para eso Él es Dios. Usted falla, yo fallo,
pero Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no falla en sus promesas. ¿Cuándo las va a cumplir? Cuando sea su hora. Pero que la va a cumplir, la va a cumplir. Así que mi hermana, mi hermano, si usted está necesitado en esta hora, si usted necesita de parte del Señor, como aquellos discípulos, Señor, aumentanos nuestra fe. Hermana Rosana, Dios le bendiga. Hermano Miguel también, Dios le bendiga grandemente. Así que a cada hermano y a cada hermana, que el Señor les bendiga ricamente en esta noche y que Dios pueda seguir derramando de sus bendiciones en nuestra vida. Amén. Debemos reforzar, como en el mensaje, la restauración del árbol novia dice, debemos reforzar los reclamos que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Satanás no lo quiere soltar, obviamente. Él nos ha robado la salud, nos ha robado el gozo, nos ha robado tantas cosas. Pero esta es la hora, hermano. Este es el tiempo donde usted puede reforzar los reclamos y no pedir por favor a Satanás, sino usted debe reclamar lo que Dios hizo por usted en la cruz del Calvario. Amén. Cristo pagó por usted. No fue yo, no fue algún sacerdote, no fue algún santo de la antigüedad. Fue Dios hecho carne el que pagó el precio de su redención. Y todas las bendiciones que están en la redención han sido pagadas en la cruz del Calvario. Así que Dios aumente nuestra fe para que podamos echar manos de sus promesas y hacerlas real. Sacar al Dios de la historia. Sacar al Dios de la historia y traerlo al tiempo presente. Amén. Sacar al Dios de la historia, sacar al Dios de las historias del hermano Branham, sacar al Dios de la historia de Elías, de la historia de Abraham, de la historia de Jacob, de la historia de José, de la historia de Josué, de Marcos, de Pablo, de Lutero, sacar ese Dios de la historia y traerlo al tiempo presente. Que el mismo Dios que fue de aquellos hermanos sea nuestro Dios. Y que las mismas obras que Él hizo en el pasado las vuelva a hacer hoy. Si usted cree eso, mi hermana, mi hermano, que su fe sea ejercitada de tal manera que podamos tener esa fe sobrenatural para alcanzar cada una de sus promesas. Amén. Oh, qué maravilloso es el Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos y mis hermanas? Aleluya. Y ya antes de ir a la palabra, quiero compartir con ustedes una porción que está en el mensaje En tu palabra, Señor. Dice, ahora, escuche, ahora, Él no lo puede sanar a usted, ni tampoco lo puede salvar, ni hacer nada por usted, hasta que primero usted lo acepte, lo cree y lo confiesa. ¿Correcto? Usted tiene que confesarlo. No es cuestión de sentirlo. Usted tiene que confesarlo. Él no es el sumo sacerdote de sus sentidos. Él es el sumo sacerdote de su confesión. ¿Correcto? Es lo que usted confiesa. Usted jamás vivirá más alto que su confesión. Así que, ¿cuántos recuerdan cuando la gente en los días del hermano Branham venía con distintas enfermedades, distintos problemas? El hermano Branham oraba por ellos y les decía, vuelva a su casa y testifique lo que Dios ha hecho por usted. No mire los síntomas, solo testifique lo que Dios ya hizo por usted. Créalo con todo su corazón y testifique lo que Dios hizo por usted. No importa que usted se sienta enfermo, usted confiese, Jesucristo ya me sanó. Jesucristo me sanó. Como aquel ciego, aquel testimonio de aquel joven ciego en los días del hermano Branham. Aquel diariero que fue a la campaña del hermano Branham para que Dios le diera la vista. Y el hermano Branham oró por él y él salió de la campaña tan ciego como había entrado. Pero él
salió testificando, gloria al Señor, Dios me ha dado la vista, gloria al Señor, extra, extra, Jesucristo me ha sanado. Y usted sabe, la gente lo miraba y él seguía tan ciego como siempre. Él fue a la barbería y ahí le pusieron su sábana, le empezaron a poner la espuma de afeitar y aquellos hombres burlándose de aquel creyente le dijeron, ¿así que tú fuiste a la campaña? Claro que sí, Jesucristo el Señor me ha sanado. Dice, pero tú sigues siendo tan ciego como antes. Oh no, dijo, yo creo que Jesucristo me ha sanado, Él ya lo ha hecho. Y cuando él confesó eso, sin avergonzarse de lo que Dios ya había hecho por él, la vista vino y él se pegó media vuelta y les dijo, ¿no les dije que Jesucristo me había sanado? Él salió testificando y glorificando al Señor de lo que Dios ya había hecho. Así que mi hermano, mi hermana, confesemos lo que Dios ya hizo por nosotros. Confesemos que Él ya ha dado sanidad, confesemos que Él nos ha dado liberación, confesemos que Dios nos trae júbilo, confesemos que Jesucristo nos ha salvado. No importa nuestra vida, nuestros errores. Confesemos lo que Dios ya hizo por nosotros. ¿Cuándo? Hace 2000 años en la cruz del Calvario. Hoy solo disfrutemos de las bendiciones del Señor. Mi hermano, mi hermana, que el Señor le bendiga ricamente en esta noche. Y ahora sí vamos a hacer una breve oración para pedir la dirección de nuestro Dios en la lectura de la palabra. Bondadoso Señor, gracias te damos por este tiempo que tú nos das de poder venir en el ocaso del día, Señor. Cuando en el mundo natural la gente está cerrando su día, tal vez hablando de problemas, mirando qué sucede en la política o cómo vas a ir la economía, si tal vez alguien aparezca como la gran esperanza. Pero nosotros, al igual que en el primer Éxodo, al caer la tarde, podemos reunirnos alrededor del Cordero. Podemos reunirnos alrededor de tu palabra, Señor. Podemos sentarnos alrededor de la mesa y disfrutar las bendiciones de tu palabra, Señor. Sabiendo que mientras que este mundo está ignorando estas cosas, tú estás preparando una novia para su éxodo. Señor, en esta noche, que tú dirijas la lectura de la palabra, traigas bendición a la lectura de ella, y que nuestra alma se regocije al recibir ese maná, Señor, esa simiente palabra, y que pueda producir conforme a tu grande misericordia y a la necesidad de cada uno en tu pueblo. Señor, encomendamos todo en tus manos, bendice los labios que van a hablar, los oídos que van a oír, y los corazones que van a recibir esta palabra, y que esto llegue a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gracias te damos, Señor, por ser tus hijos. Gracias te damos por las cosas que tú has hecho por nosotros, aún las cosas que tú nos libras y nosotros ignoramos. Gracias, Señor. Gracias por enviar este mensaje final, en esta edad final, Señor. Darnos una vía de escape de este mundo que está muriendo loco, Señor. Gracias por la apertura de tu palabra, Señor. Gracias por la recuperación de nuestro pastor, y vemos que hay hermanos y hermanas que, a pesar de los síntomas, ya están testificando que Dios está haciendo algo en la vida de ellos, Señor. Aumenta nuestra fe, aumenta, Señor, nuestro deseo de servirte cada día más, y te daremos a ti la gloria y la honra porque solamente tú te la mereces. Pedimos esto humildemente conforme a tu misericordia, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir entonces, mi hermano, mi hermana, a continuar con la lectura en la edad de Filadelfia. Hermana Luz, Dios le bendiga. Y quiero pedirles disculpas, hermanos, si tal vez alguno hace un comentario y a veces pasan tan rápidos que a veces por ahí no los puedo leer o no puedo ver quién está conectado. A todos los que están, que Dios les bendiga. Amén. En la edad de Filadelfia, estamos leyendo las 7 edades de la iglesia, página 324, vamos a comenzar desde ahí en esta noche hasta donde Dios disponga. Gloria al nombre del Señor, y leemos en el nombre del Señor Jesús, y que Él añada bendición a la lectura de su palabra. Amén. Dice, yo digo que este versículo es la clave porque trata con los judíos, quienes siempre se han dicho ser los hijos de Dios,
a la exclusión de todo el resto del mundo. Ellos crucificaron y mataron al Señor Jesucristo. Su hecho tan terrible trajo su propia sangre sobre sus propias cabezas por siglos. Y todo eso porque rechazaron a Jesús como su Mesías, quien en verdad fue el Mesías. Para ellos, Él no era aquel que venía, ni tampoco el hijo de David, sino para ellos fue Belcebú, o algún ser digno solamente para destrucción. Pero no fue así. Él en verdad fue Emmanuel, Dios manifestado en carne. Él a la verdad es el Mesías, seguramente. Él fue como ahora se muestra ser. Allí está, el mismo Jesús. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquel ser santo, allí en medio de los candeleros, es el mismo Jesús quien caminó por las riberas del mar de Galilea, quien sanó a los enfermos, quien levantó a los muertos, y quien a pesar de las pruebas tan indisputables fue crucificado y muerto. Pero Él resucitó y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. En aquel tiempo, los judíos no le llamaban santo. No le llaman santo hoy, pero de todas maneras, Él es el ser santo. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo, vea corrupción, en el Salmo 16:10. Ellos buscaron justicia según la ley y fracasaron miserablemente, porque por la ley ninguna carne será justificada. Eso está en Gálatas 2:16. Por la ley, ningún hombre puede ser santificado. Santidad es del Señor. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. En 1 Corintios 1:30. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Era Cristo o perecer? Y ellos perecieron porque lo rechazaron. Y los hombres de este día, así como los de aquella edad, están cometiendo el mismo error. Así como los judíos estaban tomando refugio en la forma de adoración en la sinagoga, también estaban tomando refugio en la iglesia en la edad de Filadelfia. No es uniéndose uno a la iglesia lo que cuenta. La vida no está en la iglesia, la vida está en Cristo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. 1 Juan 5, versículos 11 y 12. El hombre es hecho santo por medio del Espíritu. Es el Espíritu de santidad que resucitó a Jesús de entre los muertos y que también mora en nosotros y nos santifica con su santidad. Allí está Él, el ser santo, y nosotros estaremos con Él vestidos con su justicia y santificados con su santidad. Ahora, esta es la sexta edad. En los ojos de Dios, el tiempo está por terminar. Muy pronto, Él estará regresando a la tierra. Dentro de poco tiempo se oirá el clamor que acompaña su venida. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Apocalipsis 22:11. Cuán gozoso estoy en que mi santidad no es de mí mismo. Estoy contento porque estoy en Cristo, con todos sus maravillosos atributos de justicia imputados y aún concedidos sobre mí. Alabado sea Dios para siempre. Estas cosas dice el verdadero. Esta palabra verdadero es una palabra muy maravillosa. No quiere decir verdadero solamente en el sentido al opuesto a lo falso, sino que expresa la realización perfecta de una idea en contraste a la realización parcial de dicha idea. Por ejemplo, recordamos que Jesús dijo en Juan 6:32, ¿no os dio Moisés pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Yo soy la vid verdadera. En 15:1 de Juan, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros, en la presencia de Dios. Hebreos 9:24. Porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. 1 de Juan 2:8. Siendo que esta palabra en verdad expresa realización perfecta, como estando opuesto a la realización parcial,
como está ilustrado en estos versículos, ahora podemos entender mucho más claro que antes entendíamos el antitipo en contraste al tipo, y la sustancia en contraste a la sombra. Ahora tomemos el ejemplo del maná que vino del cielo. Dios mandó pan angélico del cielo para Israel, pero aquel pan no satisfacía, era solamente suficiente para un día. Todo aquel que lo había comido tenía hambre para el día siguiente. Si sobraba algo se contaminaba. Pero Jesús es el pan verdadero del cielo, del cual el maná solamente era un tipo. Y cuando uno come de aquel pan que vino del cielo, jamás volverá a tener hambre. No hay necesidad de volver a comer de nuevo. En el mismo instante en que uno toma el pan, tiene vida eterna. Aquí en verdad estaba realidad de la sombra. Ya no había necesidad de la sombra. Ya no había necesidad de salvación parcial. Aquí está la cosa entera. De igual manera, Jesús no es una parte de Dios. Él es Dios. Nadie puede negar que Israel tuvo luz, pero ellos fueron la única gente que tuvo luz como nación. Fue cuando Egipto estaba tan oscuro que uno lo podía sentir, pero hubo luz en los hogares de los israelitas. Pero ahora ha llegado la luz verdadera. La luz del mundo es Jesús. Gloria al nombre del Señor. Moisés y los profetas trajeron la luz por medio de la Escritura en relación al Mesías. Por eso fue que Israel tuvo luz. Pero ahora ha venido el cumplimiento de la luz. Lo que antes solamente era la palabra ardiendo, ahora ha brotado en la brillantez de Dios, manifestado entre su pueblo. Así como la columna de fuego dio luz por la noche, y eso por cierto fue maravilloso. Ahora luz y vida fueron manifestados en la plenitud corporal de la deidad. En los días antiguos, Israel tenía una vaca bermeja y la sacrificaban sobre el altar para el perdón de los pecados. Números 19:2. Los pecados del culpable fueron cubiertos por un año, pero aquel cubierto no podía quitar el deseo del pecado. No era una ofrenda perfecta, fue solamente una sombra hasta que llegaba el verdadero. Cada año el hombre sacrificaba y cada año volvía porque tenía el deseo de pecar. La vida animal expiaba sus pecados, pero siendo sangre animal que había sido derramada, la vida de animal que había sido dada, esta vida no podía volver a venir sobre el hombre. Y si hubiese vuelto, de todos modos, no hubiera sido provechoso. Pero cuando el sustituto perfecto, Cristo, y su sangre fue derramada, entonces la vida que estaba en Cristo volvía sobre el pecador arrepentido. Y la vida, siendo la vida perfecta de Cristo, sin pecado y justa, entonces el culpable podía estar libre porque ya no tenía el deseo de pecar. La vida de Jesús había vuelto sobre él. Eso quiere decir Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero los judíos en los días de Jesús no quisieron aceptar aquel sacrificio. La sangre de los toros y de los machos cabríos no perfeccionó nada. Hebreos 10:4. En un tiempo fue el método ordenado por Dios. Pero ahora que Jesús ya ha venido en la carne y por medio del derramamiento de su propia sangre ha apartado el pecado y por medio del sacrificio de sí mismo nos ha hecho perfectos. Los judíos no quisieron aceptar eso. Pero, ¿qué de la edad de Filadelfia? Y también, ¿qué de las otras edades? ¿En verdad aceptaron esta realidad en Cristo? No, Señor. Aunque Lutero trajo la verdad de santificación, la Iglesia romana y también su contraparte, la Iglesia ortodoxa, todavía se confiaba en las obras. Las obras son maravillosas, pero no le salvarán a uno. Las obras no perfeccionan a uno. El criterio es Cristo o perecer. Y no es aún Cristo y las obras, es Cristo solo. Con esta edad empezaron los años de arminianismo, aquellos que no creen en Cristo como la realidad. Esta secta
no canta el himno solo de Jesús la sangre, sino que cantan solamente la sangre y la propia conducta. Ahora yo creo firmemente en la buena conducta. Si una persona es salva, se conducirá justamente. Ya hemos estudiado eso ampliamente, pero déjeme decirle ahora que la salvación no es Jesús además de esto y aquello. La salvación es por Jesucristo solo. La salvación es del Señor, desde el principio hasta el fin. Todo es de Dios. Que su vida esté en mí, que su sangre sea la que me purifica, que su espíritu lo que me llena, que su palabra en mi corazón y en mi boca, que sea sus azotes lo que me sana, que sea Jesús, solamente Jesús. No es por las obras de justicia que yo he obrado, no, Señor. Cristo es mi vida. Amén. No hay nada en esta vida tan satisfactorio como pueda ser y tan bueno como pueda ser que usted no hallará la suma y total perfección de todo en Cristo. Al lado de Él, todo parece tan insignificante. El que tiene la llave de David. Esta frase tan hermosa sigue y se derive de la frase anterior, el verdadero. Cristo, la realización perfecta, en contraste a la realización parcial. Aquí está. Moisés fue un profeta de Dios, pero Jesús, semejante a Moisés, fue el profeta de Dios. David, un varón conforme al corazón de Dios, fue rey de Israel, pero Jesús es el David mayor, rey de reyes y señor de señores, Dios mismo. David nació de la tribu de Judá, de cual tribu no hubo sacerdotes. Sin embargo, David comió el pan de la proposición reservado para los sacerdotes. Él fue un guerrero quien derrotó al enemigo, estableciendo al pueblo. Como rey, él se sentó sobre el trono. Él fue un profeta. Él fue un maravilloso tipo de Cristo. Ahora, en Isaías 22:22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. El Espíritu emplea esta referencia del Antiguo Testamento concerniente a Jesucristo y su ministerio en la iglesia. Lo que la llave de David significaba en aquel tiempo apenas era una sombra, cual sombra ahora es cumplida en Jesús, estando en medio de los candeleros. Esto tiene que ver con nuestro Señor después de su resurrección y no durante su peregrinación terrestre. Pero ¿qué es lo que significa esta llave? La respuesta está en la posición de la llave. La llave no está en su mano, no está colgando de su cuello. La llave no es puesta en sus manos de otros hombres, porque entonces el versículo no podría estar diciendo que solamente Él tiene el uso de dicha llave, porque solamente Él abre y cierra, y ningún hombre tiene aquel derecho sino Jesús mismo. ¿No es cierto eso? Pero ¿dónde está la llave? Está sobre su hombro. Ahora, ¿qué tiene que ver el hombro con esto? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamárase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. ¿Pero qué quiere decir? Pues la frase principado sobre su hombro, viene de la ceremonia matrimonial de los países orientales. Cuando la novia ha sido entregada al novio, ella se quita el velo y lo coloca sobre los hombros del novio, y con esto ella significa que no solamente está bajo su dominio, sino que ella efectivamente ha entregado todos sus derechos a su esposo, y que él en verdad es la cabeza, pero que sobre él y solamente él está la responsabilidad y el cuidado de ella, y que nadie más, ningún otro hombre, ningún otro poder tiene este derecho o responsabilidad. Oh, amados, es la llave de David. Dios, siendo soberano, preconoció por decreto divino exactamente quién sería parte de su novia. Él la escogió a ella. Ella no lo escogió a él. Él la llamó. Ella no vino de su propia voluntad. Él murió por ella. Él lavó en su propia sangre. Él pagó el precio. Ella le pertenece a él y solamente a él. Aleluya. Ella está completamente confiada en él y él acepta la obligación. Él es su cabeza, porque
Cristo es la cabeza de la iglesia. Así como Sara llamó a Abraham Señor, así también la novia se goza en que Él es su Señor. Él habla y ella obedece, porque eso es su deleite. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos se están gozando, hermanos? Qué maravilloso es el Señor, amén. Él habla y ella obedece, porque eso es su deleite. Pero ¿han considerado los hombres esta verdad? ¿Han estimado su persona? Quien solo tiene la completa autoridad soberana sobre su iglesia. Yo digo no, porque en cada edad la iglesia ha sido gobernada por una jerarquía, un sacerdocio, una sucesión apostólica, cerrando la puerta de misericordia y gracia a quien quieren, en vez de tomar el amor y la responsabilidad de la iglesia. Este sistema ha ido consumiendo la vida de la iglesia con lujuria mercenaria y la ha destruido. Los cleros vivían en lujo mientras la pobre iglesia se alimentaba con las cáscaras de abuso. Y ninguna edad fue diferente, cada una se ligó con organización y puso el gobierno sobre hombres y cometió la iglesia a este gobierno. Pero cuando uno se atrevía a levantarse en contra del sistema fue brutalmente impedido o echado fuera. Toda denominación tiene el mismo espíritu. Cada denominación jura que ella tiene la llave del gobierno de la iglesia. Perdón, hermanos. Cada denominación clama que ella abre la puerta, pero eso no es verdad. Es Jesús y solamente Jesús. Él coloca a los miembros en el cuerpo, Él dota a sus ministros, Él pone los dones a su disposición, Él la cuida y la guía. Ella es propiedad única de Él y Él no tiene a nadie más que a ella. ¿Qué cosa más lejos de la realidad en esta edad de la iglesia en que estamos viviendo hoy? Y apresuradamente viene el día en que estos hombres, quienes implican hablar de parte de la iglesia, se levantarán en el movimiento ecuménico para colocar un anticristo viviente como la cabeza de su organización, la cual destrona al Señor, y le hallaremos a Él, a Cristo, afuera de la iglesia diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Pero permíteme decir esto: nuestro Señor no ha sido derrotado. Gloria a Dios. Los hombres claman que ellos abren y cierran la puerta que conduce a Dios, pero ellos mienten. Dice la Escritura en San Juan 6, en San Juan 6, versículo 37 al 39, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Y cuando entrare aquel último miembro elegido del cuerpo de Cristo, entonces aparecerá nuestro Señor. La llave de David. ¿No fue David el rey sobre todo Israel? ¿Y no es Jesús el hijo de David, según el hecho de que él estará sentado sobre el trono de David durante el milenio y reinará y regirá sobre su herencia? Seguramente. Entonces, la llave de David significa que es Jesús quien dará comienzo al milenio. Aquel quien tiene las llaves de la muerte y del infierno levantará los suyos para que puedan compartir de su reino de justicia sobre la tierra. Cuán hermoso es que nuestro Señor tiene todas las respuestas. ¿Cuánto lo creen? Ciertamente en Él son cumplidas todas las promesas de Dios. Precisamente por el hecho de que estamos en Él, somos herederos a todo lo que Él ha adquirido para nosotros. Gloria al nombre del Señor, hermanos, y hasta aquí. Y quiero volver a repasar, a compartir con ustedes
esta cita que leí al principio, para unir con este pensamiento. Mire cómo Dios acomoda cada cosa. En el mensaje estén ciertos de Dios dice: aunque las circunstancias parezcan caer a diestra y a siniestra, esa fe nunca será movida, porque usted está seguro que Él es Dios. Y si Él es Dios, Él cumple su promesa. Él no puede hacer una promesa y luego no cumplirla. Si Él es Dios, Él tiene que cumplir su promesa. Oh, yo amo eso y yo amo la palabra del Señor. Mi hermana, mi hermano, agradecido al Señor de esta oportunidad que Dios nos dio en esta noche. Gracias a Dios por la lectura de su palabra. Nos volvemos a encontrar para continuar con esta lectura el día martes a las 20 horas. Recuerde mañana nuestro culto de oración y seguimos clamando, seguimos pidiendo al Señor con fe, creyendo que Él es más que poderoso para responder a nuestras necesidades y a nuestras peticiones, confiando en sus divinas promesas, sabiendo que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Mis hermanas y mis hermanos, el Señor les bendiga ricamente, Dios les colme de las más ricas bendiciones a cada uno. Dios les bendiga, hermano Pablo, hermana Mabel, hermana Estela, Dios les bendiga. Usted puede seguir colocando sus saludos, su gloria a Dios, su aleluya. Usted puede seguir participando en el grupo. Amén. Hermana Rosana también, Dios le bendiga. Hermana Esther, Dios le bendiga. Hermana Miriam, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Sigamos avanzando hacia adelante, mis hermanas y mis hermanos, que queda poco tiempo. Amén. Esforcémonos por entrar por la puerta angosta. Hagamos todo nuestro esfuerzo para llegar del otro lado. Y que Dios en su infinita gracia nos dé de su amor, nos dé de su revelación, nos dé más de su Santo Espíritu para poder llegar a ese día. Porque está escrito que aquel que permanece hasta el fin, ese será salvo. Mis hermanas y mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno, Dios les colme de las más ricas bendiciones. Un gran shalom y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 horas. Gracias por los saludos hacia nuestro pastor, serán dados. Dios le bendiga a cada uno. Shalom.